sostenido por tu diestra, me has sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Por tu diestra me ha sostenido. Gracias, muchas gracias. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea. Muy bien. Nosotros en nuestra clase de tú puedes crecer, nos damos cuenta que necesitamos conocer otras áreas, introducirnos un poco más en otras áreas de conocimiento para poder seguir entendiendo lo que sigue de la clase. ¿A qué me refiero con esto? No se puede continuar con las otras, con los otros temas sin mencionar otras bases para poder entender el crecimiento o a lo que se refieren los otros temas, porque entonces sería como hablar en otro idioma. No entenderíamos a qué se refieren los siguientes temas de crecimiento. Entonces, por esa razón, nos hemos detenido un poco para mencionar el tabernáculo, para mencionar esta parte del tabernáculo. ¿Por qué? Porque tocamos un tema que se llama redención, el tema de la redención de nuestros pecados. ¿Cómo es eso? Nosotros sabemos que nosotros hemos pecado. Romanos 7 nos enseña una parte importante de nuestra acción como humanos. Dice que lo bueno que no queremos hacer, lo malo que no queremos hacer, eso hacemos. Y lo bueno que queremos hacer, no lo logramos. Entonces Romanos nos enseña que nosotros vivimos en constante pecado. Romanos nos enseña que nosotros tenemos que utilizar la sangre de una manera diferente conforme vamos creciendo. ¿A qué se refiere con esto Romanos? Romanos habla acerca de lo que es el hombre del pecado. ¿Cómo es eso? El hombre interior. Nos enseña que dentro de nuestro corazón hay una parte que ama a Dios. Hay una parte que desea ser transformado y desea crecer en Él. Pero hay otra parte que no ama a Dios. Hay otra parte que no solo vive en pecado, sino que se mantiene en pecado. Entonces Romanos nos enseña acerca de esto. Nosotros estamos hablando acerca del poder de la redención. El poder de la redención que tiene que ver con nuestros pecados que nos trajeron hasta este lugar. ¿Cómo es eso? Nosotros cuando fuimos rescatados porque necesitábamos ser salvos de algún pecado, de algún pensamiento, de alguna actitud, de algunos hechos que nos llevaban constantemente a la muerte.
Cuando nosotros somos rescatados del mundo para ser salvos, nosotros somos libres de la muerte y del infierno. Nosotros somos rescatados del infierno. El Señor nos permite, con el primer poder de su sangre, con el primer poder de la salvación, nos permite ser libres del infierno y de la muerte y del castigo del infierno. Pero nosotros nos damos cuenta que nosotros empezamos con un proceso de cambio y de transformación que tristemente trae consecuencias. ¿Cómo es eso? Nuestros pecados o nuestra vida pasada, nosotros podemos estar como cristianos, pero a causa de lo que venimos arrastrando, de lo que nosotros venimos trayendo, que aún no ha sido transformado o que no ha sido cambiado, eso no nos permite, nos tiene como una ancla atrapados en una falta de crecimiento. Esas consecuencias nos tienen anclados para poder crecer en Dios. Por eso nosotros hablamos acerca del poder de la redención, el poder que quita esa ancla de pecado y nos permite el crecimiento. Es hasta donde vamos. Nosotros tenemos que tocar otros temas para poder entender este poder de la redención. Temas que son muy difíciles de entender. Este poder de la redención tiene que ver con las 4 eternidades del nombre de Dios. No es algo que yo haya sacado de mi cabeza o que les haya dicho, ¿saben que Dios puede redimir nuestros pecados pasados o las consecuencias de nuestros pecados pasados? No, esto tiene que ver con el poder de las 4 eternidades de Dios. Si ustedes algunas veces la han oído, es la eternidad Kelem, la eternidad Nasach, la eternidad Ad, la eternidad Olam. Esas eternidades que tienen que ver con el nombre de Dios también tienen que ver en esta redención de nuestros pecados, de la redención de las consecuencias de nuestros pecados. Es algo bíblico, es algo que está aquí en la palabra de Dios, pero que nosotros simplemente podemos entenderlo así. Si algo a ti te ata de lo que tú hiciste en el pasado, puede ser redimido. Todo lo malo que nosotros hicimos, que nos trae consecuencias en hoy, puede encontrar la redención en la sangre del Señor Jesucristo. Sí la puede encontrar. Nosotros podemos decir, es que mi pasado me trae una carga extra que no me permite crecer en Dios. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de una prostituta. A un ejemplo que no tiene que ver nada con nadie de nosotros. De una prostituta que ella ha tenido una mala vida, ha tenido una vida de pecado constantemente. Recibe al Señor Jesucristo, ella dice, yo ya no quiero seguir pecando, ya no quiero seguir fallando. Pero todo lo que ha cargado, todo lo que ha vivido, todo lo que ella ha tenido, aunque es una nueva criatura en Dios, aunque ya no lo hace más, aunque ya no lo vive más, esa etiqueta, ese señalamiento los persigue o persigue a las personas. Nosotros vimos, por ejemplo, al rey David. Nosotros hablamos del rey David y decíamos, ¿cuál es el pecado que más se vio en el rey David? Y decíamos, el adulterio. El adulterio. De hecho, Salomón fue el hijo de la esposa con quien David adulteró. Y nosotros lo marcamos a él así. ¿Por qué? Porque él cargó con esas consecuencias. Él cargó con esa carga del pecado. Esas cosas lo seguían. Esa vida lo seguía. Así nosotros, sin darnos cuenta, esas cosas nos atan. Nos atan. Y nosotros debemos de saber que hay una provisión de sangre para que nosotros seamos libres de esas ataduras. ¿Por qué? Porque después de eso termina sin afectar. Pero puede ser de dos maneras. Con un callo de que, no me importa lo que digan de mí. Podría ser así. O con una transformación real. Con una transformación que viene de lo alto. Con una transformación respaldada por el poder de Dios, que es completamente diferente. Porque cuando Dios respalda, nosotros conocemos al rey David como alguien
que fue adúltero, pero también lo conocemos como el amigo de Dios, porque Dios resaltaba su comunión con él y hablaba acerca de la remisión de sus pecados, de la redención de sus pecados. Nosotros, ¿cómo podemos ver la redención del pecado de David? En su hijo Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón se volvió el rey que construyó el templo en donde se adoró el nombre de Dios. Y uno podría decir, pero es que Salomón no tendría que estar ni siquiera en el trono, porque era un pecado que se castigaba generacionalmente. Ese pecado tenía que ser castigado hasta 7 generaciones. Entonces, nosotros vemos la redención de Dios, el poder de la redención de Dios a nuestros pecados pasados, transformándolos, redimiéndoles y poniendo Él su sangre para que sean transformados. Y nosotros vemos que es un camino completamente diferente al que nosotros estamos caminando. ¿Y a qué me refiero con eso? Mucha gente podría decir, eso no es verdad, porque nosotros tenemos que vivir las consecuencias de nuestro pecado, porque nuestro pecado está en el pasado, y en el pasado ahí se quedó, y eso ya lo vivimos, y eso ya pasó, y todo lo que pasó en el pasado, pues lo vivimos, y lo vivimos mal, y esta es la consecuencia de lo que hemos vivido, y nos tenemos que quedar con la consecuencia de lo que hemos vivido, y si nosotros fuimos malos, y esa consecuencia nos persiguió, pues es tu consecuencia, y nosotros hablamos de eso. Pero cuando alguien nos dice que hay una redención de esa consecuencia, para un nuevo vivir, para una nueva oportunidad aquí en el presente y una nueva oportunidad en el futuro, nosotros decimos, ¿y eso de dónde viene? ¿En dónde está escrito? Ok, vamos a tocar solamente un pelito de eso, porque es toda una explicación de lo que es ese tipo de redención. Vamos a abrir nuestra Biblia. A lo mejor usted no lo entiende, pero lo que usted vaya captando, capte lo más que pueda. A lo mejor usted no entiende muchas partes, pero lo que usted vaya captando, capte. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 8. Proverbios 8, del 22 Amén. al 24. Del 22 al 24. Amén. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Muy bien, hasta ahí. Esta parte nos habla acerca de la sabiduría. Realmente este es un proverbio que habla acerca de la sabiduría. Pero la sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría es Jesús. Y aquí justamente en este versículo se encierra el secreto de los 4 abismos, de las 4 eternidades del tiempo, porque están en el tiempo. Las eternidades realmente no tienen tiempo, son eternas. Es como un proceso que nunca se acaba, un proceso eterno. Ajá. Pero sí tienen un principio en Dios y tienen un fin. ¿Cómo puede ser eso? Ok, el que es eterno es Dios, pero Dios puso al Señor como creador de estas cosas. Cuando estas eternidades fueron creadas cuando fue creado nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue creado, fueron dadas estas eternidades. Y son las eternidades que se basan en la puerta del tabernáculo.
¿Cómo es eso? El tabernáculo, hablamos el día martes que tenía 4 colores para poder entrar del que estaba formada la puerta. Si me trabo, ahorita yo regreso a lo que les estaba diciendo. Estos 4 colores estaban entrelazados en ellos y representaban estas 4 eternidades también. Pero nosotros recordamos que veíamos que representaba el todo poder de Dios, toda la presencia y toda la ciencia del Señor. Era omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y también representa el testimonio de Dios, la puerta para entrar al tabernáculo, los colores de la puerta. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la puerta representaba al Señor Jesús cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando el Señor Jesús se muestra a sí mismo como puerta, se muestra a sí mismo como el creador o el por qué se hicieron estas eternidades. ¿Ok? Vuelvo a lo mismo, a lo mejor usted no lo entienda, es un pelito de todo lo que se les puede, de lo que se les va a explicar, para poder entender el cómo nosotros podemos redimir, o el Señor Jesús puede redimir nuestros pecados pasados en este tiempo. ¿Ok? Volvemos a eso. Entonces, cuando el Señor dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, se refiere a la puerta del tabernáculo. Se refiere a la puerta, pero no del tabernáculo que estaba en el desierto y no del tabernáculo que hizo Salomón, sino se refiere a la puerta del tabernáculo espiritual. Nosotros cuando venimos a la casa de Dios, nosotros sentimos una presencia especial. Nosotros sentimos su presencia de Él. Y es que nos introducimos a ese tabernáculo que no se ve. Usted, sin darse cuenta, cuando llega aquí y usted llega a tener una experiencia con Dios, es porque usted ha tocado ese tabernáculo que no se ve, ese tabernáculo invisible. Entonces, usted tiene acceso a ese tabernáculo, pero tiene que pasar por esa puerta que es nuestro Señor Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo. Ok, esa puerta tiene significados poderosos y el primer significado es el poder de nuestra salvación. Esta puerta representa nuestra salvación, nuestra vida pasada y nuestra vida nueva en Él o a través de Él. Pero esa puerta, dentro de ella, también viene el poder de la redención de nuestros pecados, que es una acción diferente a nuestra salvación. La redención viene a través de un propósito o un plan maestro. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros somos salvos, nosotros somos llamados a la redención porque el Señor tiene un plan para nuestra vida. Porque el Señor tiene un plan para nuestro ser. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo paso por la puerta de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él me hace pasar por la puerta del tabernáculo, aquí está el tabernáculo, no lo voy a dibujar todo, me hace pasar por la puerta del tabernáculo. Cuando yo paso por esta puerta y se me es dada las vestiduras sencillas, o se me es dada la oportunidad de ser salvo, de dejar mis pecados, de ser salvo de la muerte y del infierno, de dejar el pecado que a mí me atormenta en ese momento, el que me ha llevado a esta transformación, ¿sí? Cuando yo paso por esa puerta, yo me doy cuenta que entonces yo tengo un propósito de vida. ¿Cómo es eso? Es cuando el Señor nos invita a ser hijos, a ser esclavos, a ser siervos de Él, a ser congregantes. Hay un propósito para nuestra vida en la casa de Dios. Ese propósito que Él nos da
tiene que ver con estos, se podría traducir en hebreo como un kedem, ¿ok? Voy a ponerlo así, vuelvo a lo mismo. No me voy a acercar mucho porque es porque es difícil, pues. Ok. Nosotros en este tiempo nos damos cuenta que el Señor nos da un propósito de vida. Ajá. Cuando nosotros pasamos por la puerta, los 4 colores son entrelazados, pero ahí lo vamos a poner así para poder entender esto que estamos viviendo. Ajá. Él nos da un propósito. A eso le llama un principio. Esta palabra en hebreo es kedem. Kedem. Pero este es el primer. Esta es la primer, ¿cómo se dice? Es la primer eternidad del nombre de Dios para nosotros. Este principio va a ser eterno en nuestra vida completamente. Y este principio tiene que ver con la sabiduría de Dios. ¿Recuerdan ustedes que nosotros hablábamos acerca de la luz? Que nosotros decíamos que nuestra vida era como una obscuridad total y que cuando nosotros encendíamos un fósforo en medio de un cuarto oscuro o en medio de un lugar en donde había muchas tinieblas, las tinieblas huían. Bueno, este fósforo o esta pequeña luz tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con el entender, tiene que ver con el abrir los ojos y de decir, lo entendí. Como si de repente no viéramos y vemos y decimos, híjole, ya lo entendí. No entendía, pero ya lo entendí. Bueno, esta tiene que ver con la sabiduría. Esto tiene que ver con el kedem. Esto tiene que ver con esta eternidad. El darnos cuenta de las cosas que no vemos, de las cosas que no sabemos, de las cosas que no entendemos. Por ejemplo, muchos de nuestros pecados están puestos porque no entendemos que estamos haciendo mal. No nos damos cuenta de que estamos haciendo mal, de que somos malos o de que tenemos algo malo. Entonces tenemos unas tinieblas sobre nosotros que no nos permiten ver nuestros errores y por lo tanto nosotros no nos podemos arrepentir porque no los vemos, no sabemos de qué podemos arrepentirnos. Yo no veo nada malo. Entonces, ¿de qué me puedo arrepentir? Ok, cuando llega la sabiduría de Dios y tus ojos son abiertos y de repente tú ves y dices, miren lo que estoy mal. Uno va y pide arrepentimiento. Esto tiene que ver con este kedem de la sabiduría de Dios o con esta eternidad. Quiere decir que eternamente yo puedo ser alumbrado con la luz de Dios para poder ver los errores que me detienen y poder pedir transformación en cada uno de ellos. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí se va medio entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Ya mencionando lo que hemos aprendido antes. ¿Sí? ¿Ok? Esta sabiduría sabemos que representa a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús caminaba en su ministerio, Él le decía a sus discípulos, sígueme. Y ellos dejaban todo y lo seguían. Y Él les decía, sígueme. Y lo dejaban todo y lo seguían. ¿Por qué? Uno se pregunta, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Jacobo, vemos a los 2 discípulos que estaban con su padre anciano trabajando. El Señor Jesús pasa y los invita, les dice, síguenme. Y dice que ellos estaban trabajando con sus redes, estaban recogiendo sus redes. Dejan las redes, dejan al padre anciano y siguen al Señor Jesús. Todos los que tuvimos padre o tenemos padre, sabemos lo que eso significa. O sea, que tú dejes a tu padre por seguir a Cristo o por seguir a un humano, a lo que sea, es una locura. Y más si tú lo ves grande, y más si tú lo ves trabajando. Tú dices, ¿cómo los puedo dejar así? Entonces, eso que ellos hayan hecho, ¿por qué fue? O sea, ¿por qué tomaron esa decisión tan drástica, tan firme, tan fuerte? Por esa luz que alumbró
por un momento sus ojos y ellos pudieron ver que efectivamente la persona que los llamaba era el Señor Jesús. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros estamos fuera de Dios, cuando nosotros no conocemos nada de Dios, el Señor Jesús llegó a nuestra vida y nos dio ese querer. Nos llamó y encendió en nosotros la luz y nosotros nos dimos cuenta que ya no podíamos seguir igual. Nosotros nos dimos cuenta que de verdad necesitábamos ayuda, que necesitábamos seguirlo. Y fue cuando dejamos todo atrás y comenzamos a seguirlo. Y nosotros logramos entrar a ese camino de esa primera eternidad. ¿Cómo fue? ¿A qué me refiero con eso? ¿Recuerdan ustedes que yo les decía de una rueda Tíferet? Que les hablaba de la rueda Tíferet del nombre. ¿Sí recuerdan? Ok. ¿La rueda para qué es? Díganme ustedes. ¿Qué es lo que hace el abanico cuando lo encendemos? Gira. Está girando. Okay. La rueda del nombre de Dios está girando. ¿Ok? Girando constantemente la rueda del nombre de Dios. Se le conoce como la rueda Tíferet de su nombre. Ella está girando, 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 girando. Pero está girando en estas 4 eternidades. Eternamente, eternamente. Esto está caminando constantemente. Quiere decir que tiene vida, que tiene constancia, que es constante, que tiene poder, pero un poder constante. Un poder que siempre está activo, que siempre está moviéndose. Quiere decir que esa luz que nosotros adquirimos, ese primer día en el que nosotros fuimos salvos, esa luz llega nuevamente a nosotros cada vez que la necesitamos porque está en constante movimiento y está en constante camino para que nosotros, cuando la necesitemos, pueda llegar a nosotros y nosotros podamos entender cada que nosotros necesitamos esta salvación. ¿Ok? A eso se refiere la rueda del nombre. Ok, este es el nombre de Dios, representa al nombre de Dios. Nosotros nos damos cuenta, Yud He Baal es Yud He Baal He. Nos damos cuenta nosotros que aquí en el Kedem se maneja la sabiduría. O el principio, el principio. En este principio de sabiduría, nosotros nos damos cuenta que también nuestro Señor Jesús representa, que todo esto representa a nuestro Señor Jesús, o es nuestro Señor Jesús. Toda sabiduría es Jesús. El principio es Jesús. La salvación es Jesús, la luz es Jesús. Jesús de sí mismo dijo: yo soy la luz del mundo. El que anduviera en mí no andará en tinieblas. Se refería a esta luz de esta eternidad Kedem. Qué sorprendente, ¿verdad? De esta eternidad Kedem. Nosotros aquí estamos viendo en Proverbios 8, del 22 al 24, las 4 eternidades marcadas en estos versículos. Aquí están descritas. Si usted las lee, las puede ir entendiendo. Pero nosotros nos damos cuenta, ahora no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar nada más en esto principalmente porque intentamos ver un poco un libro en una clase. Nuestra siguiente eternidad es la eternidad Olam, que tiene que ver con la He de su nombre, con la otra letra de su nombre. Y sorprendentemente, esta preciosa eternidad Olam es la que define el plan maestro de Dios. Es la eternidad que nos muestra el plan que Dios tiene para nuestra vida. Es sorprendente, si nosotros logramos entender esto,
nosotros vamos a poder entender la rueda del nombre de Dios. ¿A qué se tiene que ver esto? Si recuerdan que nosotros estábamos aprendiendo acerca de los 4 estómagos del tiempo, lo mencionamos aquí y se los enseñamos. Ok, en los 4 estómagos del tiempo solamente eran tiempos diferentes. Ok, se refiere a lo mismo, son tiempos diferentes para nuestra salvación o para nuestro crecimiento, que son eternos, que están llenos de eternidad. En este segundo tiempo tiene que ver con el plan maestro de Dios. Ajá. Por eso Proverbios dice, antes de los abismos fui engendrada la sabiduría, que es el principio. El segundo versículo, el que sigue, ok, 24, 25, dice, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, dice, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Ese es el Kedem, ese es el principio. Y después dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Ok, aquí nos habla de este principio y nos habla del trazo del plan maestro. ¿Se dan cuenta ustedes cómo él va siguiendo el patrón del plan maestro de Dios? Dios tiene un plan. Eso es algo que nosotros debemos de grabarnos en nuestra cabeza. Usted está aquí y permanece aquí porque Dios tiene un plan para su vida. Su vida cristiana es incompleta hasta que usted no descubre cuál es el plan que Dios tiene trazado para usted. El plan perfecto de Él. Una cosa es lo que yo quiero. Una cosa es lo que yo pienso. Una cosa es lo que yo siento. A el plan que Dios tiene para mí. ¿Cómo Dios me ve? ¿Cómo Dios me forma, me transforma? ¿Cómo Dios crea en mí las oportunidades que yo necesito para formar su plan maestro? A mí me sorprende mucho. Nosotros vemos mucha gente que nunca logra hacer nada en su vida. Y otras gentes que son muy destacadas. Que las ven y dicen, wow, no sé cómo llegaron hasta donde están, pero lo lograron. ¿No será que ellas sí se montaron en el plan? ¿No será que ellas sí tomaron el olam? Se subieron a esa rueda y la rueda las llevó al plan. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Cuando nosotros le decimos, Señor, guíame tú en tu verdad, guíame tú en tu camino, pero de repente nos dice, quiero que te comportes así, nosotros, no, Señor, no, así no. ¿No detendremos nosotros su plan? O cuando Él nos dice, quiero que hagas eso, y nosotros, no, pero eso no, Señor, eso no. Nosotros no detenemos esa parte que es para nosotros. Entonces no nos dejamos llevar tan fácilmente. Nosotros no nos apegamos al plan, porque para apegarse al plan, uno tendría que tener la confianza de que Dios nos está llevando, de que Dios nos está guiando. Si usted
se aburre es porque usted no está entendiendo. Y es importante que usted entienda esto. Porque aunque son palabras rebuscadas, y no rebuscadas por mí, pero son palabras rebuscadas porque son muchos principios en hebreo, este principio es eterno. Es eterno, porque nosotros podemos entender. ¿Y a qué nos referimos que es eterno? O sea, que siempre está, que siempre va a estar, que fue antes, que estuvo antes, que va a estar hoy y que va a ser mañana. Y que está como testimonio en la vida de muchas gentes. Esos son los 4 principios eternos de Dios: el antes, el hoy y el después, y el testigo o el testimonio de lo que pasó. ¿A qué me refiero con eso? Que esto sí se ha logrado y la Biblia está llena de testimonios, y nosotros mismos hemos visto testimonios de gentes que sí se han dejado llevar por el plan maestro de Dios. Y el plan maestro de Dios los ha llevado tanto a las profundidades como a las alturas de su nombre. Eso es algo sorprendente, muy sorprendente. Y nosotros decimos, ¿cómo se lleva el plan maestro de Dios? Pues usted en esta pequeña clase puede darse una idea de cómo se lleva el plan maestro de Dios, del por qué existe, ¿ok? Entonces nosotros nos damos cuenta que el olam de su plan maestro es un infinito sin principio y sin fin. Nos enseña nuestro Señor que en este plan maestro, Jesús nos tuvo en su mente. Cuando Él va a morir en la cruz del Calvario, cuando Él es crucificado, Él empieza a tener a toda la humanidad, tanto junta como individualmente, en su mente. Él sabía que iba a morir por nosotros. Él sabía nuestros caminos. Él sabía el plan que tenía para cada uno de nosotros durante su vida, o el plan que tiene para cada uno de nosotros durante nuestra vida. En su mente está su plan maestro. En su poder está el plan maestro. Recuerden que nosotros hablábamos también de los poderes de Dios, que es todo presente, todo potente y todo siente, que en todo está presente, que todo lo sabe, que todo lo siente. Eso es el poder de Dios. Entonces, en estos también se maneja ese poder de Dios. Entonces, Él, aunque estaba en ese tiempo, en una etapa del tiempo, en la cruz del Calvario, en toda su sabiduría y en todos sus sentimientos, su sentir, Él sabía que nosotros íbamos a estar en esta tierra y íbamos a vivir esta vida que estamos viviendo y que lo íbamos a necesitar a Él. Entonces eso fue lo que lo impulsó a Él a llegar a la cruz del Calvario, para morir por nosotros y para que nosotros fuéramos salvos ahora. Recuerden que nosotros hablábamos que necesitamos un impulso de vida, que decíamos nosotros que para nosotros lograr algo necesitábamos como que ese empuje para hacerlo, que muchas veces teníamos cosas pero no las terminábamos, o que incluso espiritualmente no lográbamos llegar a donde teníamos que llegar porque no teníamos ese impulso de vida. Ok, ese impulso de vida es este poder. Es esto, el impulso de nuestra vida, es esto, es esa rueda, es el movimiento y la vida de esta rueda, de su nombre. Cuando nosotros hablamos del nombre de Dios y del poder del nombre de Dios, cuando nosotros decimos déjate llevar por Él, nos referimos a esto, que nosotros veamos la sabiduría de Dios, que nosotros caminemos en su plan maestro. Nosotros nos damos cuenta que otra de las eternidades de Dios es la eternidad Natsah. Esta eternidad, tiene que ver
con la victoria en su plan maestro. ¿A qué se refiere con esto? Con la victoria de su plan maestro. Nosotros vemos que en Apocalipsis nos hablan que el Señor Jesús va a ser el gobernador de todo, el dueño de todo, de cómo ha ido adquiriendo la victoria de todos sus padecimientos. ¿Cómo eso? Él fue crucificado, él fue puesto en una tumba, pero él tuvo la victoria al resucitar. Pero esa victoria no se quedó en ese momento, sino que esa victoria es eterna. Esa victoria y esa culminación, por así decirlo, eternamente está hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya tenemos la victoria de nuestro crecimiento espiritual desde antes de empezar a crecer. Pero en esto, ¿cómo? Mucha gente lo malentiende. Él dice, pero si el Señor ya me dio la victoria, si Él ya la tuvo en sí y a través de Él yo ya tengo la victoria, pues ya no tengo que hacer nada para hacer la victoria. Y uno dice, no, tienes que hacer todo. ¿Por qué? Porque tienes que pasar por estas experiencias para obtener la victoria. Es cierto, la victoria ya está dada. Es cierto, el Señor ya tiene la victoria, pero tú tienes que experimentarla. Tienes que vivirla, tienes que tenerla, tienes que conquistarla. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús había muerto por la eternidad, pero nosotros no éramos salvos antes de aceptarlo, ¿verdad? Pero Él ya nos tenía en su mente, en la salvación, entonces nosotros ya éramos salvos. Nosotros tuvimos que tener el proceso de la salvación, ¿no? Es lo mismo con la victoria. La victoria está, pero nosotros tenemos que conquistarla. Tenemos que lograrla. Y es ahí cuando nosotros entendemos y decimos, oh, voy entendiendo a qué se refiere con esta parte. ¿Qué dice? Aunque está ahí, uno tiene que subirse a la rueda tíferet de Dios para ser llevado a lograr esa victoria. Para que ese impulso nos haga lograr tener esa victoria. Logré hacer lo que no podía hacer. Logré ser impulsado a hacer lo que yo tenía que hacer, lo que yo intentaba hacer, pero que en mis fuerzas no pude. Vamos a poner un pequeño ejemplo. La oración. Muchos de nosotros tenemos una oración diferente. Si usted se da cuenta, cuando usted empezaba a orar, a veces hasta el cerrar los ojos le costaba trabajo. Usted decía, híjole, es que yo no sé si me escucha, si no me escucha, yo no sé si él está conmigo o no está conmigo. ¿Por qué? Porque usted no tenía la profundidad de la oración. Cuando usted va caminando con el Señor, usted sabe que el Señor le escucha. Llega un momento en que Él empieza a tener tal comunión con usted que usted siente que Él escucha, usted siente que Él está con usted, porque usted va teniendo una profundidad. Pero después empieza a tener experiencias dentro de la misma oración. Nosotros hemos hablado en las veladas de oración acerca de las experiencias que tenemos que adquirir. Y por ejemplo, nosotros hablamos, por ejemplo, de la oración de petición. Hablamos de la oración de gratitud. De petición, de intercesión, de dolores de parto. Todas esas oraciones son experiencias que nosotros llevamos dentro de la oración. Pero si nosotros no tenemos ese primer paso, ¿cómo vamos a ser impulsados para llegar a lo siguiente? Están ahí porque nosotros lo podemos sentir. Nosotros comenzamos a orar y comenzamos a sentir la experiencia porque están ahí. Pero algo nos impulsa a seguir entrando en esa oración hasta que nosotros logramos conquistar una experiencia. Pero ese impulso viene de este poder del nombre. Uno no cierra los ojos y ya ora.
No, tiene que tener ese impulso, tiene que tener esa fuerza para lograrlo, pero esa fuerza viene de Él. Ese milagro viene de Él. Esa rueda es su rueda de Él, la rueda de su nombre de Él. Esa rueda es a la que nosotros tenemos que montarnos, subir y ser llevados en Él. ¡Qué fabuloso! ¡Qué fabuloso! Montados en esa rueda es en donde vamos a vivir esas experiencias. Una vez montados ahí, es que vamos a empezar a vivir nuestro principio, que es el Kedem. Y después del principio continuamos con el plan maestro, que es aceptar su gobierno sobre nosotros. Y eso ese es el Olam. Y después de eso es obtener nuestra propia victoria a través de la victoria de Él, en el Nazar. Y después de eso nosotros adquirir el testimonio de su nombre. Ajá. Nosotros adquirir el testimonio de su nombre. Uno dice, ok, ¿cómo se maneja eso en nosotros? O sea, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se ve en cada uno de nosotros? O sea, ¿cómo se ve en cada uno de nosotros? La palabra de Dios nos muestra el secreto de nuestro crecimiento y de nuestras experiencias. Nos lo muestra, nos lo va marcando, lo va registrando en nuestra vida y en la palabra de Dios. Sorprendentemente. Nosotros desde el principio decíamos que éramos semillas cuadradas. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que nosotros habitemos resguardados de este nombre. El plan de Dios es que nosotros vivamos bajo la experiencia constante y ser llevados por este nombre. Ese es el plan de Dios. A eso se refiere con las semillas cuadradas. A eso se refiere con las experiencias. ¿Y por qué nosotros llamamos como eternidades? Porque esta experiencia es imparable, es constante, siempre está, siempre será, es eterna, 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 eterna. Nunca se detiene. Entonces eso quiere decir que nuestra experiencia con Dios nunca debe de detenerse. Que estas experiencias tienen que ser constantes, unas tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y nosotros así experimentar el poder de la rueda Tiferet de Dios en nosotros. Ese poder eterno. Ese poder de la eternidad de su nombre. ¡Qué sorprendente! Pues eso es algo sorprendente. Este es un principio tan profundo y tan claro y tan dificultoso. Es tan difícil, más bien. Es difícil, pero es bueno. Sí. Es muy bueno el saberlo. Es muy bueno el entenderlo. Yo sé que ahorita a lo mejor nuestra cabeza se hace bolas. Pero si nosotros no entendemos esta primer parte, no vamos a entender nada del tabernáculo. Nada. Ok. Man. Quiere decir, así, es como un círculo vicioso, por así decirlo. Siempre Kedem, Olam, Nazak y el otro y seguimos, y otra vez. Pero cada experiencia va sumando, por así decirlo, como niveles. Entonces puede ser que en esta ocasión sea una situación, un problema, una cosa que tengo que entregar, pero entonces la voy a entregar, pero ya va a haber otra cosa que yo tengo que entregar, quiere decir que voy a volver al Kedem y voy a volver al Olam y de nuevo, y ese es el caminar constante, por eso es algo... ¿Recuerdan que hablábamos de la eternidad de sangre, fuego y agua? Y que decíamos, es que siempre tiene que haber sangre. Fuego y agua. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Es este principio. Ok, ahorita solamente les puse los abismos del nombre de Dios. Solamente les puse una parte de las eternidades del nombre, de lo que es eterno, de lo que es constante. Porque así se menciona en los estudios de la hermana, así se menciona. Sorprendentemente,
Perdón, no he terminado, ¿verdad? Disculpe. El testimonio. Falta el último. Esta eternidad tiene que ver con el testimonio. Adelante, adelante. El testimonio del nombre de Dios. Nosotros nos damos cuenta que tenemos el plan maestro, perdón, es así, es el principio, tiene que ver con la sabiduría, este tiene que ver con el entendimiento, este tiene que ver con el conocimiento, y este tiene que ver con el testimonio. Ok. Estos principios que usted ve aquí, se llevan a cabo en todo el tabernáculo. Todo el tabernáculo lleva este conocimiento de principios. De hecho, tan solo lo que es, es que yo me voy de largo, pero ok. El candelero estaba hecho de frutos era una flor de almendra, era una semilla de almendra, una flor de higuera y una manzana. Ok, estos estaban labrados, el candelero estaba labrado en 66 piezas que formaban toda la estructura del candelero. Cada uno de estos principios tiene que ver con sabiduría, entendimiento, conocimiento. Sabiduría, entendimiento, conocimiento. Sabiduría, entendimiento, conocimiento. Entonces, nuevamente volvemos a verlo, el nombre de Dios en el candelero. Si nosotros no entendemos esta parte, no vamos a poder entender el demás conocimiento de allá. Por eso es por lo que tomamos solamente el principio, voy a borrar esto, el principio de la puerta. En este principio de la puerta, nosotros aquí tenemos este principio de la puerta de salvación, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, gracias. Pero no solamente, muchas gracias. Pero no solamente es la sangre del Señor Jesucristo y ya que nosotros decimos, sálvame de mis pecados. No solamente es eso, sino es una eternidad en nuestra vida. Esta sangre va a cambiar nuestro pasado, va a transformar nuestro futuro, va a estar con nosotros en nuestro presente. En este presente está la sangre. Si usted ahorita tuviese algún problema, el que sea, usted clama el poder de la sangre y el Señor contesta. Esta sangre poderosa. ¿Recuerdan ustedes que habíamos orado por una persona desaparecida? Ajá. El primo de nuestra hermana, ya lo encontraron. Bendecimos a Dios por eso. Amén. Ok. Porque esa sangre contesta. Esa sangre contesta. Recuerdo de la persona que oramos que tenía cáncer. Ok, fue sana. Porque esa sangre contesta. Esa sangre contesta en el hoy. Amén. Quiere decir que si nosotros nos subimos a este nombre o permitimos que este precioso nombre de veras nos gobierne, nos proteja, este precioso nombre nos lleva al plan perfecto de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quisiéramos llegar todos? A ese plan. Todos quisiéramos tener ese plan en nosotros. Quisiéramos encontrar qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ustedes no quisieran encontrarlo? Estar seguros de decir, esto es lo que Dios tiene para mí. Yo recuerdo que cuando yo entré a la escuela bíblica a estudiar, que yo era una niña y entré a la escuela bíblica a estudiar, me decían, ¿y de veras Dios te llamó? O sea, teniendo 14 años me decían, ¿y de veras Dios te llamó? ¿Dios te llamó a esto? ¿Estás seguro que es el plan de Dios que tú estés aquí? Y yo decía, híjole. Y me ponían en duda
porque me preguntaban, ¿estás segura? ¿No podrías tú estudiar otra cosa? No sé, ser enfermero, doctor, no sé, un licenciado, no sé, algo, otra cosa diferente. ¿Por qué vas a desperdiciar tu vida? Y otros decían, ¿ya fuiste a alguna fiesta? ¿Ya conociste una disco? ¿Ya? O sea, me preguntaban, ¿tú no? ¿Qué no tienes? ¿No? ¿Decidiste esto? ¿Esto es lo que... ¿Tú estás segura de que Dios te llamó? Y a mí me ponía a pensar y yo decía, Dios, ¿tú me llamaste? Yo decía, Señor, Dios, ¿tú me llamaste? Hasta que un día dije, no, yo tengo que estar segura. Porque una de dos, si no me llamo, ¿qué hago aquí? Ya mejor me voy. Y yo dije, tengo que estar segura, yo tengo que tener esa seguridad. Entonces, sin conocer eso, yo le pedía, Señor, muéstrame, hazme saber si tú me llamaste a estar aquí. Si tú quieres que yo esté aquí, hazme saber si este es el plan, maestro. Porque es lo que yo creo, es lo que yo siento, pero yo no sé si lo es. O sea, me ponían en duda lo que me decían. Hasta que el Señor me mostró que sí era su plan. Yo recuerdo mucho esa vez que Él me mostró que era su plan, porque literalmente yo me vi con Él y Él estaba con un rollo y me estaba enseñando lo que yo necesitaba, todo lo que iba a pasar. Y yo dije, así es su plan. Pero yo necesitaba verlo así, o sea, yo necesitaba estar consciente para poder continuar sin voltear atrás y sin decir, si lo haré, no lo hago, si lo hago, no lo hago. Entonces, Él mostró su plan, pero no significaba que ya estaba terminado. Solamente tenía que saber que sí estaba en ese plan. Cuando Él mostró su plan, yo comencé a caminar hasta estos 40, casi 50 años que tengo. Ya son más de 30 años que sirvo al Señor. Pero ¿cómo nosotros estar seguros de cuál es nuestro plan en esto y cómo obtener victoria a través de eso? Porque déjenme decirles que una vida sin victoria, siendo cristianos, es una vida no solamente de fracaso, sino de muerte. Por eso muchos cristianos mejor se van. ¿Por qué? Porque dicen, yo no sé ni qué hago aquí. Yo no sé ni a qué asisto a una iglesia. Yo no sé ni por qué pierdo mi tiempo. Y otros incluso en las redes escriben, y todavía tengo que pagar, ¿no? Bien enfocados en el mundo, bien enfocados en lo material, bien enfocados en lo eterno. No crean, yo también soy humano. Nosotros también tenemos que entregar de lo nuestro para nuestros líderes. Nosotros también diezmamos, nosotros también ofrendamos. Y yo también me pregunto, ¿y por qué? También lo hago. Pero por eso tengo la oración, para eso tengo el ayuno, para eso tengo a mi Señor, para preguntarle a Él, ¿está bien? ¿Es correcto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo puedo seguir haciendo? Ya no quiero seguir haciendo lo que tengo que hacer. Y Él es el que da las respuestas. Él es el que nos lleva a toda verdad. Porque Él es la luz de la sabiduría, el que nos hace entender, el que aviva nuestros ojos, el que ilumina nuestra oscuridad. Y nosotros decimos, ok, es tu plan. Y si es tu plan, yo lo sigo ciegamente. Ahora sí, cuando eres tú el que me guía, yo te sigo a ti. Porque a ti es a quien seguí. Porque cuando tú me llamaste, cuando tú te paraste frente a mi barca y yo tenía otro plan de vida, tú dijiste, sígueme. Yo dejé todo, dejé mis redes, dejé mi familia, dejé mis padres por seguirte a ti ciegamente. Amén, aleluya. Así cuando Él nos llamó, todos dejamos el mundo, dejamos nuestros planes, dejamos toda nuestra vida por seguir a nuestro Señor Jesús. Dejamos a nuestros padres, dejamos nuestra familia, lo dejamos todo por seguirlo a Él, por seguir el plan, porque la luz había llegado a nuestra vida y nosotros entendimos que ya no teníamos que vivir ahí, que ahora Él tenía un nuevo plan para nosotros. Pero llegamos al nuevo plan y estamos como esos que llegaron a conquistar el nuevo mundo. La historia nos marca acerca de esos conquistadores que llegaron con Hernán Cortés a América. Llegaron, dicen que ellos se querían ir y entonces él tuvo que quemar los barcos. Dijo, no, aquí todos nos quedamos hasta que conquistemos, nadie se regresa, quemen los barcos. ¿Y cómo se regresaban a su casa? Pues ya no había forma de regresarse, ni nadando se podía. Así nosotros estamos aquí, nuestros barcos están quemados, ya no hay manera de regresar
refiere el nombre del Señor. ¿Quién te puede ayudar a conquistar la tierra? El nombre del Señor. A esto se refiere. A esto se refiere. No son palabras. No es que le diga, hermano, diga usted su nombre. Diga usted Jehová y usted va a conquistar. No se refiere a eso, sino se refiere al movimiento de la rueda de su nombre. A esta experiencia, a estas transformaciones. Y eso deja de ser una emoción para volverse una realidad. Se vuelve algo real, algo que se vive, algo que se hace, algo en el que nosotros tenemos que estar constantemente. Que está logrado, pero que en nosotros se tiene que ver. Qué sorprendente. Por eso nosotros vemos mucha gente que fue cristiana en el mundo perdido, porque nunca pudo subirse al nombre, porque nunca pudo protegerse del nombre, porque nunca se volvió una semilla cuadrada, porque solamente fue una semilla. Y cuando uno es una semilla, está muerto. Usted me va a decir, ¿cómo voy a estar muerto si solo soy una semilla? Usted puede tener una semilla guardada en su bolsa durante años. No tenerla ahí guardada. La saca y la semilla está seca. Puede seguirla guardando. Si está en un lugar seco, la semilla está seca. Como muerta, como dormida. Hasta que germina y empieza el poder de su transformación. Entonces, mientras usted no tenga esta vida en usted, usted está muerto, está seco. Es normal que no sienta nada. Es normal que no tenga vida. Es normal que no haya movimiento en su vida. Es normal. Usted no deja de ser una semilla. Usted no deja de ser valioso para Dios. No deja de serlo. Pero usted no tiene ni el poder de la transformación, ni la vida de su nombre. Usted no está en esa rueda de Dios. Y nosotros nos llamamos semillas cuadradas porque tenemos la cobertura del nombre de Dios. Solo por eso. Ok, ¿ya quedó un poco más claro esta parte? Sí, amén. Lo hemos aprendido con puntitos, con historias, con cosas detalladas. Esto, así los enseñan los pastores, por eso es tan difícil de entender. ¿No entender? Si nosotros no hubiéramos tenido lo pasado, no lo hubiéramos entendido. Por eso es tan difícil de entender. Pero es fácil de entender. Difícil pero fácil. Difícil pero fácil. ¿A qué nos referimos con eso? Para los que son nuevos, lo voy a repetir con puntitos y palitos. Cuando nosotros somos salvos, aquí abajito, cuando nosotros somos salvos, el Señor Jesús pone en nuestro corazón, su semillita de Él, la semilla de Él. Esa semillita se le llama salvación. Nosotros, nuestros ojos son abiertos y entendemos que lo malo que teníamos no es la vida que nosotros merecemos vivir. Que Dios tiene una nueva vida para nosotros. Entonces Dios a nosotros nos vemos así, pero Dios a nosotros nos ve solamente como semillas. Como semillas. Dios nos ve como semillas. Pero Dios sabe que siendo semillas, nosotros somos frágiles. Habla acerca de las semillas que son tomadas por el enemigo. Dice que unas fueron echadas en el camino, llegaron las aves del cielo y las agarraron. Dice que otras fueron echadas en las espinas, llegó el sol y se secaron. Dice que otras fueron echadas ¿en dónde? En las piedras. En las piedras. Y tampoco, crecieron un poquito, pero se secaron. Y otras fueron echadas en buena tierra. Entonces, como semillas, corremos peligro. Así como semillas simples, nosotros corremos un peligro constante. Por eso, nosotros necesitamos un cerco.
Así como cuando nosotros protegemos las plantas y les ponemos un cerco para que los animalitos no se acerquen y se las coman, o no las rompan, o no las saquen. Nosotros las cercamos. Bueno, espiritualmente nuestra semilla necesita un cerco. Y el cerco son los brazos de Dios o la presencia de Dios. Y el único nombre que a nosotros se nos ha dado, nosotros decimos que lo que nos cerca a nosotros es el nombre o la naturaleza de nuestro Dios. Ok, nosotros decimos que lo único que nosotros nos puede acercar, el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, ¿cuál es? Díganme ustedes. Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver con Jehová? Es el mismo. Sí, recuerdan de la puerta, de los 4 colores. Okay. Jesús nos cerca con el nombre del Padre. Y viene nuestra cerca. Ese es el nombre en hebreo del Padre. Yud, He, Vav, He. Y nos cerca. Y nosotros por esa cerca nos volvemos una semilla cuadrada. Y de ahí es en donde nosotros decimos de semillas cuadradas, que somos unas semillas cuadradas. ¿Okay? Por el nombre de Dios. Ahí es en donde nosotros vivimos con esa protección. Pero ya nos dimos cuenta que no solamente es que nosotros digamos, es que el nombre de Dios me protege. No. Es que solamente repito su nombre y ese poderoso nombre tiene poder. Sí lo tiene, pero no se refiere a eso. Sí no se refiere a la experiencia que nosotros vivimos en ese nombre. Porque este nombre está vivo. Y ese nombre está en constante movimiento. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Está girando, 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 girando. Al contrario de las manecillas del reloj. Está girando. Pero esta vida, quiere que nosotros como semillitas nos subamos a esa rueda, nos dejemos arrastrar por esa rueda y giremos y giremos y giremos en las experiencias de esta rueda, que son las que ya vimos aquí, que fueron las que fueron detalladas ahí. Eso es de lo que estamos hablando, de las experiencias de esa rueda. Y las experiencias de esa rueda son estas, vamos a ponerlas bien sencillitas, las experiencias de esta rueda del nombre de Dios. Nosotros decimos, Señor, está alguien gritando, Señor, necesito un milagro, ayúdame. Necesito un milagro, Señor, ayúdame. Y el Señor, aquí no está esto, y el Señor, eso es lo que hace esta experiencia. Y el Señor manda a su precioso Espíritu. Esta es la voz, la que sale. Y el Señor manda a su precioso Espíritu, que no se ve, sobre nosotros. Como le guste a usted, como palomita, como fuego, como le guste a usted identificarlo, lo manda. Y llega el Espíritu Santo y empieza a decir, Señor, ¿y si le damos un milagro? Señor, si lo necesita. Señor, vamos a ayudarle. Vamos a lograrlo. Y entonces se une la voz de nuestro corazón con el Espíritu Santo y esa voz de nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo y comienzan a decirle, Señor, vamos a crearle su milagro. Vamos a lograrlo. Vamos a crearle su milagro. Y entonces Dios dice, está bien, toma tu milagro. Aquí está tu milagro. Aquí está tu milagro. Eso es sabiduría, entendimiento y conocimiento. Eso es. En dibujito.
Se necesita el Espíritu Santo para lograr los milagros. Se necesita Jesús para lograr los milagros. Se necesita el poder del Padre para lograr los milagros. Lo imposible. Y se necesita un testigo. Alguien que los vea y que diga, ¡soy testigo! Eso somos nosotros. Eso es lo que aprendimos hoy, con dibujitos. A veces lo mencionamos solamente con dibujitos porque las palabras son muy rebuscadas. Cierre usted sus ojos.